Por favor, les vamos a pedir que ocupen su lugar. Ya vamos a iniciar con la siguiente mesa, que es la presentación del documento libro El ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Le vamos a dar la palabra a Montserrat Iglesias, quien es la moderadora de este panel. ¿Nos escuchas, Montse? Sí, muy buenos días, mi querido Rafa. Bien, pues adelante. Ya está conectado también el maestro Alday. Y aquí está Jorge Esquiabón y Laura Phillips, quienes van a comentar el libro. Muchas gracias. No sé si me permiten también iniciar mi video. Me dicen que el hospedador tiene que darme permiso. Bueno, en eso estamos, Montse. Muchas gracias. Pues muy buenos días, soy Montserrat Iglesias, directora de Coordinación Política, a nombre de nuestra titular, la licenciada Jimena Escobedo. Es un gusto estar este día moderando este panel sobre la presentación del ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Tenemos un panel de súper lujo con grandes especialistas en la materia. Le doy la bienvenida a la maestra Laura Phillips, representante adjunta de la Fundación Konrad Adenauer. Muy bienvenida. Igualmente al maestro Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, y al doctor Jorge Esquiabón, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho también para externar una disculpa de la licenciada Jimena Escobedo, quien tuvo que atender un imprevisto, pero que nos pidió que estuviéramos muy atentos en este panel. Para iniciar el diálogo, creo que es importante contextualizar la internacionalización de las ciudades mexicanas. Me parece que de manera creciente la acción internacional local es un fenómeno prácticamente irreversible. Hoy los gobiernos locales son cada vez más actores de las relaciones internacionales. Me parece que estamos presenciando la construcción de una nueva gobernanza mundial que involucra a los gobiernos locales como espacios de proximidad, desde donde se facilita además la articulación de políticas públicas y de actores para atender desafíos locales, pero también retos globales desde perspectivas más ciudadanas. Hoy podemos decir que un gobierno local difícilmente puede ejercer sus funciones en términos de atraer inversiones, generar oportunidades de cooperación, mejorar su gestión local, sin entrar en una dinámica de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales vistas como un espacio de oportunidad, de aprendizaje y de intercambio para los gobiernos locales. México, podemos decir que no es ajeno a esta creciente internacionalización de los gobiernos locales. Ya desde los años 80 se viene impulsando a raíz del fortalecimiento del federalismo, de la descentralización. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos registrado más de 1,500 acuerdos interinstitucionales que firman gobiernos locales mexicanos con contrapartes en el exterior. En 2010 teníamos únicamente 10 oficinas de asuntos internacionales a nivel estatal. Hoy tenemos 27 oficinas. Un estudio reciente de la MEXID y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo da cuenta de más de 150 acuerdos y proyectos de cooperación descentralizada que se están llevando a cabo desde los gobiernos locales, que involucran a más de 700 instituciones nacionales, regionales e internacionales, y que en su mayoría se traducen en esquemas de cooperación técnica en temas de salud, de desarrollo urbana, de seguridad multidimensional, de desarrollo económico. En fin, cada vez más la acción internacional local se torna en una herramienta de desarrollo territorial. También es cierto que desde la Cancillería hemos identificado importantes retos. Hay una concentración de esta actividad internacional. En el caso de los municipios es mucho más patente. De los 2,468 municipios del país, alrededor del 5 o 6% únicamente están realizando actividades internacionales, y estamos hablando más bien de ciudades capitales, ciudades turísticas, ciudades fronterizas. A nivel estatal también es patente esta concentración. Más o menos 8 o 9 entidades federativas concentran el 70% de la actividad internacional y solamente representan el 15% del territorio nacional.
Visto esto desde la Cancillería, a través de la Dirección General de Coordinación Política, como un área encargada de vincular y de apoyar la acción internacional local, un área que depende directamente del canciller, y en la colaboración también, en la visión transversal con las demás áreas de la Cancillería, con nuestras representaciones y muy especialmente con el Instituto Matías Romero, que es justamente esta academia de profesionalización. Nos dimos a la tarea de poder articular, de poder integrar una guía que es justamente el ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas, que cuenta con el invaluable apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, además de grandes especialistas académicos como el doctor Jorge Schiavón, que fueron orientando y que fueron guiando las pautas que ofrece esta publicación, que es particularmente no una receta para la internacionalización local, sino ofrecer pautas, recomendaciones, poder poner a disposición de los gobiernos locales cuáles son los apoyos institucionales que brinda la Cancillería para que la acción internacional local sea más profesional, sea una política pública con una visión territorial que se construya con los distintos actores del territorio y que justamente genere mayores oportunidades de desarrollo y de bienestar para las comunidades. Ese es el objetivo justamente de esta publicación, y será hoy muy interesante poder platicar con quienes han sido también los articuladores de esta publicación. Empezaremos, por favor, con la intervención de la maestra Laura Phillips. Ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en King's College London y su maestría en Asuntos Internacionales en la Hertie School of Governance en Berlín. Tiene experiencia profesional en política climática y energética y en misiones diplomáticas en Londres y Moscú. Se ha especializado en política energética y seguridad y en las relaciones de la Unión Europea con Rusia. También ha realizado trabajos de verano en la División de Información y Prensa del Gobierno de Luxemburgo y ha hecho prácticas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante el 2018 fungió como asistente de investigación en International Energy Transition. Trabaja para la Fundación Konrad Adenauer desde 2019. Muy bienvenida, maestra Laura Phillips, un gusto. Quisiéramos justamente platicar en primer lugar con usted, pues cuál es la participación de la Fundación Konrad Adenauer en esta publicación, cuál fue su experiencia y cuál es la importancia que le dan ustedes a este tema de la internacionalización de los gobiernos locales. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias pues, por la amable presentación y también a todos ustedes, a la Universidad Autónoma de Baja California, para pues, prestarnos este gran espacio para presentar esta presentación, esta publicación que es el ABC de la internacionalización. Y bueno, no es para aburrirlos desde el inicio, pero me gustaría comenzar para darles algunos datos y un poquito de contexto sobre por qué creo que esta es una publicación tan relevante. Y primero, bueno, sabemos que más del 50% de la población a nivel global vive en ciudades o zonas urbanas, y además se espera que para 2030 este porcentaje incremente al 60%, por lo que la urbanización es un fenómeno de escalas globales y que se encuentra en constante movimiento y aumento. Y como consecuencia, la mayor parte de los problemas públicos que requieren de la atención de los gobiernos se encuentra en una realidad local, específicamente en las ciudades o zonas urbanas. Segundo, hablando de desafíos globales, las agendas globales de desarrollo y particularmente la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 transitan en un 65% por las competencias locales. Y también la importancia del rol de las ciudades es reconocida en la Agenda 2030 en su objetivo número 11 y en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Entonces, ante este panorama, la búsqueda de soluciones a problemas específicos obliga cada vez más a los gobiernos locales a desarrollar estrategias para salir de sus esferas e intercambiar ideas y experiencias con distintos actores alrededor del mundo. Y en el mismo sentido, la internacionalización de los gobiernos locales se está dando de manera paralela al fortalecimiento
de una sociedad civil globalizada y también es una respuesta a los múltiples desafíos que enfrenten como producto de la integración regional y global. Esta continua expansión de la globalización ha aumentado considerablemente los costos del aislamiento para los estados nacionales y creo que podemos observar dos consecuencias mayores. Por un lado, esta expansión ha reducido el control del Estado nacional sobre su territorio y su población y por otro lado, eso ha también generado un aumento sustancial en el número y en la naturaleza de actores con intereses y actividades en temas internacionales a nivel local y subnacional. En este contexto, desde la década de 1990, gracias a los procesos de apertura económica, a la democratización y a la descentralización política, los gobiernos locales a nivel mundial y en el caso particular de México han gozado de mayores facilidades para participar en la política internacional, multiplicando sus actividades paradiplomáticas. Así, a través de la internacionalización, los gobiernos locales mexicanos han buscado, buscan y buscarán promover sus exportaciones, atraer inversiones extranjeras directas, remesas y turismo, atender a sus comunidades en el exterior, así como beneficiarse de la cooperación internacional descentralizada, todo ello para generar seguridad, desarrollo y bienestar a nivel local. Entonces podemos observar cada vez más gobiernos locales, tanto a nivel estatal, municipal y ciudades, que están internacionalizándose y sus actividades internacionales ocupan un espacio importante dentro de la comunidad internacional. Y en ese sentido, pues es algo que ya mencionó el ingeniero Hans antes, pero me parece muy interesante mencionar que de hecho, el Producto Interno Bruto de algunos gobiernos locales es superior al de muchos países, incluso de economías importantes que se encuentran dentro del G20. Por ejemplo, el PIB del estado de Nueva York, ¿no? Que es mayor al de Australia, México, Sudáfrica, Corea del Sur, España o Turquía, o el del estado de Sao Paulo, que es superior al de cualquier país de América del Sur. Y en el contexto alemán, alrededor de 1,000 municipios alemanes mantienen relaciones internacionales con ciudades en Asia, África y América Latina. Solo por nombrar algunas cooperaciones o hermanamientos alemanes con México, disculpe los nombres un poquito alemanes, tenemos Berlín y la Ciudad de México que mantienen una cooperación desde 1903, tenemos Aschaffenburg, y Barra de la Cruz desde el último año, tenemos Wolfsburg y Puebla desde 2010 y también Hamm y Mazatlán desde 1988, pero obviamente hay mucho más. Y volviendo más específicamente a esta publicación del ABC de la internacionalización, como parte del proyecto de la colaboración que ha establecido la CAS México con el CIDE y la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es realmente un esfuerzo por sensibilizar a los funcionarios públicos de los gobiernos de las ciudades mexicanas en cuanto a los beneficios que la internacionalización y su institucionalización representan para ellos. Y este ABC está dividido en 9 capítulos y en cada uno se brinda información relevante y práctica para los gobiernos locales y sus procesos de internacionalización. Me gustaría hablar brevemente sobre 2-3 capítulos antes de terminar con por qué una fundación alemana, política alemana, como la Fundación Konrad Adenauer, participa y está involucrada en publicaciones como estas. Y obviamente cada capítulo es importante, pero menciono simplemente los siguientes para darles una prueba de lo que se puede encontrar dentro de nuestra publicación. El capítulo 3 resalta la importancia de la cooperación internacional en los procesos de internacionalización de los gobiernos locales, brindando herramientas conceptuales prácticas sobre los tipos de cooperación que se pueden establecer, por ejemplo, la cooperación técnica y científica, el intercambio de información y de documentación, que es algo que nosotros como CAS tratamos de facilitar también entre políticos alemanes y mexicanos, y el intercambio de
y la investigación conjunta o las estancias cortas y cursos técnicos. Y al final se desglosan recomendaciones específicas y generales para los gobiernos locales que quieran participar de manera más activa en las tareas de la cooperación internacional para el desarrollo. El capítulo 4, y le menciono este en particular porque a mi juicio es realmente fascinante y increíblemente útil tener una guía, un manual para que los gobiernos, no, disculpa, como pero se enfoca en la promoción en el exterior de los gobiernos locales y da recomendaciones para las visitas al exterior que realizan las autoridades locales y también para las visitas de embajadores o personal diplomático a las entidades federativas y ciudades mexicanas. Y se hacen recomendaciones también generales sobre los protocolos o procedimientos ceremoniales y se brinda una guía para la integración de agenda económicas en el exterior, detallando cuáles son las oportunidades económicas para México que se han identificado en distintas regiones del mundo y donde los gobiernos locales podrían tener un margen de acción. Y al final, y prometo que dejaré de hablar de los capítulos después, pero una gran contribución y una innovación en esta nueva publicación del ABC es el capítulo 8 sobre las ciudades frente al COVID-19 y las mejores prácticas internacionales de políticas públicas, ya que brinda un panorama sobre la diplomacia para la mejor atención de la pandemia del COVID-19. Y en uno de los apartados se detallan las mejores prácticas identificadas a nivel global de las ciudades en temas de salud, en donde se encuentran ciudades de todas partes del mundo como Stuttgart, Lima, Seúl, Hanoi, Nueva York, Dubái, y también se exponen buenas prácticas y programas que se han implementado en distintas partes del mundo para atender y entender los retos que ha dejado el COVID-19 en áreas como la educación, el turismo y la recuperación económica post-pandemia. En suma, el ABC de la internacionalización es un manual que integra conocimiento especializado de una forma digerible y práctica y que realmente sirve a los funcionarios de gobiernos locales en su día a día para el diseño y implementación de políticas públicas que promuevan su acción internacional. Y finalmente, como ya lo mencioné, es relevante señalar por qué una organización alemana como la Fundación Konrad Adenauer participa en estas iniciativas. En la CAS entendemos que si bien la política exterior de un país como México es responsabilidad del Ejecutivo Federal a través de la SRE, sus representaciones diplomáticas en el exterior y la labor del Servicio Exterior Mexicano, quienes la realizan con excelencia y gran dedicación, las relaciones internacionales de un país en un sentido más amplio van más allá de esto. Y creo que es un poquito más tangible si hablamos de la política exterior versus relaciones internacionales. Y nos encontramos antes la construcción de una nueva gobernanza mundial, la cual involucra la participación activa de distintos actores para atender los desafíos globales. Y en este sentido, la política exterior del gobierno federal es una parte importante de las relaciones internacionales de México, pero como ya lo vimos y como podemos leer en este ABC, hay muchas oportunidades para otras instancias, como centro de investigaciones o donde estamos ahora, universidades, el sector privado o distintos órganos políticos en México. Y en particular, los gobiernos locales cuentan con enormes oportunidades de mejorar su capacidad de gestión si se dedican a la cooperación internacional y la hacen parte de sus programas de gobierno. Y en un mundo globalizado y multipolar, las relaciones internacionales de las ciudades no son una opción, sino una gran oportunidad y un debe ser. Entonces, debemos estar conscientes, presentes y actuando en las relaciones internacionales para aprovechar las oportunidades que ofrecen. Para esto hay que desarrollarlas capacitando a las personas que van a dedicarse a estas relaciones con profesionalismo.
En este sentido, la CAS México ha desarrollado una línea de trabajo para la formación y la capacitación de funcionarios públicos de gobiernos locales interesados en realizar actividades internacionales en beneficio de sus comunidades. Desde 2018, la CAS México, en colaboración con el CIDE, ha llevado a cabo el Diplomado en Análisis Estratégico Internacional, el cual está diseñado para sentar una base amplia y sólida de conocimientos, tanto analíticos como temáticos, acerca de las agendas y los procesos más relevantes del acontecer internacional que atañen a México y América Latina. A partir de ello, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y analizar la forma en que se organizan las relaciones internacionales en la actualidad y a profundizar al respecto por medio de la discusión con expertos de primer nivel, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales en esta actuar internacional. Adicionalmente a esto, la CAS trabaja o ha trabajado en un proyecto de investigación más profundo sobre las capacidades institucionales para la internacionalización de gobiernos locales con el CIDE, desarrollado por el Dr. Jorge Schiavon, que nos acompaña el día de hoy. Y el objetivo de este proyecto pues, es hacer un análisis a profundidad del proceso de internacionalización de los gobiernos locales, tanto estados como ciudades en México, realizando un diagnóstico general de la evolución del marco jurídico y la internacionalización de los gobiernos locales en las últimas 2 décadas para evaluar sus actividades de internacionalización, así como su infraestructura institucional para llevar a cabo su internacionalización, analizando su desempeño y impacto. Y creo que con eso dijo plenty. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Nos has dado un panorama muy, muy completo sobre la importancia que tiene la internacionalización local, sobre lo que podemos además encontrar en esta publicación, que como tú bien refieres va desde cómo podemos firmar un acuerdo internacional, un gobierno local, cómo puede generar un esquema de cooperación descentralizada, cómo participar en foros internacionales, en redes, cómo generar una estrategia de internacionalización que sea consensuada, que sea territorial, en fin, esta visión integral de la acción internacional local que promueve esta guía y en donde ha sido un facilitador y un aliado estratégico la Fundación Conrad, que además, como tú bien refieres, este nuevo capítulo da cuenta también de la creciente participación de gobiernos locales, particularmente para enfrentar los retos y desafíos de esta pandemia, considerando además que el 90% de los contagios por la COVID-19 se han dado en los contextos urbanos y que justamente las ciudades han buscado que a través de su cooperación descentralizada, que a través de las redes de cooperación horizontal puedan allegarse de mejores prácticas, de mejores experiencias para poder mejorar sus políticas públicas en temas de salud. Entonces, muchísimas gracias por esta visión tan completa. Continuamos con la intervención del maestro Alejandro Alday. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la SRE. Adicionalmente cuenta con estudios en Derecho Internacional Público. Ha sido asesor jurídico en la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York. Es autor de varias publicaciones en temas de derechos humanos, terrorismo, el Estado de Derecho en las Naciones Unidas, entre otros. Es miembro activo de la rama mexicana de la International Law Association y miembro de la International Bar Association. Desde julio de 2019 se desempeña como director general del Instituto Matías Romero. Es uno de los miembros más destacados del Servicio Exterior mexicano, además un gran aliado también en esta publicación del ABC. Muy bienvenido, maestro Alejandro Alday. Quisiéramos justamente platicar con usted cuál es la participación del Instituto Matías Romero en esta publicación, cómo visualizan ustedes la importancia de profesionalizar cuadros locales en temas de internacionalización local. Adelante, por favor. Muchas gracias, Montserrat, y agradezco. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California por la invitación a participar
en este seminario titulado Economía, Diplomacia y Cooperación Transfronteriza entre México y Estados Unidos, la construcción de una gobernanza regional. Felicito también por el 60 aniversario a la facultad y a su director Natanael Ramírez. Un abrazo desde Ciudad de México y mucho éxito para los próximos 60 años. Saludo también con enorme gusto a mis compañeros y compañera de panel, a la exponente anterior, la doctora Laura Phillips de la Fundación Konrad Adenauer, y al doctor Jorge Esquiabón, a quien veo también de manera muy activa ahí en el auditorio de la universidad. Me da mucho gusto nuevamente compartir con ustedes. Bueno, yendo a la materia para la cual me han invitado a participar, yo quisiera subrayar algunas de las cosas que ya se han mencionado para dar entrada al papel del Instituto Matías Romero. Efectivamente, hay una tendencia creciente, muy grande en el mundo, a que las ciudades tengan una interacción internacional propia. Hay círculos de ciudades que se comunican para hacer negocios, que se vinculan para el turismo, que llevan a cabo diálogo político. Bueno, nada más veamos precisamente la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, para resolver también retos comunes de la gestión pública, para fortalecer las alianzas entre las comunidades de las distintas ciudades, en este caso de ambos lados de la frontera. Entonces, esta es una actividad que desde hace muchos años se lleva a cabo. Montserrat mencionó que se ha fortalecido en los últimos años, pero pues no podemos dejar de tomar como punto de referencia el despliegue y el despunte que han tenido ciudades muy importantes en distintas partes del mundo, en Europa, como la ciudad de Londres, que tiene una vida propia a nivel internacional, Nueva York, Berlín, Barcelona y también en otras partes del mundo. Solo menciono estas como referentes porque son quizás referentes muy cercanos a la cultura mexicana. Ahora, en las ciudades mexicanas, muchas de ellas ya llevan a cabo actividad internacional, y esto debe ser un motivo de inspiración para otras ciudades de México, para poder salir a buscar una serie de acciones, una serie de interlocutores, programas, fondos, parámetros, umbrales internacionales que les ayuden a llevar a cabo mejor la vida en su entorno desde distintos puntos de vista, ¿no? Para eso es que las ciudades se internacionalizan, para poder exportar sus productos, su cultura, su oferta turística, y también importar cosas que les son relevantes del exterior. En esa lógica es en la que se da normalmente la actividad internacional de las ciudades. Ahora, con esta guía tan importante que es el ABC para la internacionalización de las ciudades, contamos hoy en día con un marco de referencia, y es importante subrayar que el marco es de gran utilidad para que aquellas ciudades y municipios que tengan interés de llevar a cabo actividad internacional no solo se sientan habilitados para hacerlo, sino que se sientan también plenamente acompañados, orientados para ordenar y para fortalecer, potenciar toda esta actividad internacional que seguramente pueden llevar a cabo en distintos ámbitos, dependiendo de la fortaleza, de la ubicación geográfica de cada una de las ciudades, del dinamismo de su población, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros en el Instituto Matías Romero, que es la escuela diplomática del gobierno mexicano, nosotros formamos a los diplomáticos, les capacitamos permanentemente, pero no solamente a ellos, también capacitamos funcionarios y funcionarias de distintas dependencias del gobierno federal, y también a funcionarios de los otros poderes, del Congreso y también de autoridades locales. Entonces, para el Instituto Matías Romero es
fundamental poder contar con esta herramienta para sumarnos en esta política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno Federal para acompañar de la mano a todas las ciudades en su esfuerzo y en su actividad internacional. Se trata de lograr unir fuerzas para llegar con mayor precisión a aquellos lugares donde se quiera desplegar esta internacionalización de cada una de las ciudades y dependerá también de cada área. Nosotros lo que estamos haciendo desde hace 2 años que se presentó en la primera versión del ABC es, por una parte, analizar en el Centro de Investigación Internacional que tiene también el Instituto, cuáles son los espacios en los que aquellas ciudades exitosas a nivel internacional brindan para ponerlos también en contacto con ciudades mexicanas. Hacemos análisis de cómo una ciudad como Barcelona ha llevado a cabo un intercambio tan grande como tiene en diplomacia pública, que se desdobla en la diplomacia deportiva, en la diplomacia cultural, centro de negocios en algún momento para España y centro de negocios en Europa. Entonces hay una gran cantidad de experiencias que nosotros podemos traer para compartir a ciudades mexicanas a través de nuestra labor de investigación y análisis internacional. En la parte de la Academia Diplomática, donde llevamos a cabo la labor pura de capacitación, lo que hemos hecho es diseñar un curso pues de la mano con la Dirección General de Coordinación Política y con otros actores para ofrecerlo a aquellas autoridades locales que tengan interés en que sus funcionarios y funcionarias, en que las personas encargadas de emprender esta internacionalización de las ciudades puedan contar con todas las herramientas posibles, actuales, que tenga la Secretaría de Relaciones Exteriores para compartirlas con ellos de una manera sistematizada, de una manera ordenada y de una manera alineada también a la forma como el gobierno mexicano, el gobierno federal, está emprendiendo parte de su política exterior. Nuestro curso de capacitación, que se titula igual que la publicación, el ABC de la internacionalización de las ciudades, se integra de 8 módulos principales y que siguen el orden de los capítulos del libro, excluyendo la parte que se acaba de mencionar tanto por la doctora Phillips como por Montserrat de la acción de las ciudades frente a la COVID-19. Pero nosotros, en primer lugar, resaltamos a todas las personas que tenemos el placer de recibir para la capacitación la importancia que tiene esta acción internacional, acción local y el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué pretendemos con ellos? Les comparto de manera muy rápida. Pues es abrir el abanico de oportunidades que tienen a partir de lo que nosotros observamos en el mundo para cada una de las ciudades. Obviamente, pues cada una tiene particularidades, cada una tiene intereses distintos y cada una encuentra un punto de contacto, un cabo que atar en otra parte del mundo. Entonces, esa parte es importante para que las ciudades, en un esfuerzo de internacionalización, pues sepan con precisión, con una planeación estratégica, en dónde y cómo pueden insertar mejor su oferta. El segundo módulo tiene que ver pues, con esa planeación estratégica internacional, que básicamente es brindarle cierta coherencia, desde luego respetando la autonomía que tienen, pero brindar cierta coherencia a la acción internacional. ¿Para qué? Pues para que en muchas ocasiones podamos ir juntos, federación y autoridades locales, y lograr multiplicar el efecto de esta internacionalización. En tercer lugar, un capítulo muy amplio sobre la cooperación internacional. Nosotros tenemos una agencia de cooperación internacional para el desarrollo, la MECID, que es pieza clave también para este curso, en donde se exponen cuáles son las distintas áreas y oportunidades que hay para llevar a cabo la cooperación internacional y para recibir también la cooperación internacional
puede ser para el desarrollo o para otras actividades, pero generalmente la cooperación internacional se brinda en última instancia para el desarrollo de las sociedades que reciben la cooperación. Entonces, aquí hay un catálogo amplísimo de agencias de cooperación a nivel mundial que tienen programas ad hoc diseñados para municipios, para entidades federativas, para grandes metrópolis, y en esa medida es importante poner en contacto cuáles son los mecanismos a través de los cuales se tienen que vincular las ciudades. También llevamos a cabo un módulo de promoción exterior. Hoy la Cancillería ha adoptado también como una de sus funciones la promoción o colabora con las secretarías de Estado competentes, la promoción económica y comercial de México, la promoción turística, la promoción cultural, la promoción agropecuaria. Entonces, cada una de estas áreas pues encuentra fortalezas en distintas ciudades, en distintas partes del país, y de ahí la importancia de saber cómo llevarla a cabo o cómo apoyarles para llevar a cabo la promoción. Hay que reconocer también que muchas ciudades en el mundo y en México ya tienen canales abiertos de comunicación, ya establecen una serie de negocios, relaciones entre actores pues de la misma naturaleza en el mundo. Entonces, esto viene a fortalecer esta parte. La parte de cómo fortalecer la relación desde un punto de vista normativo, legal, también es importante que se sepa con precisión. Muchas veces, pues hay todo un mundo que se descubre al saber cómo la ley para la celebración de tratados prevé efectivamente que los gobiernos, las autoridades locales, celebren, tengan acción internacional a través de acuerdos interinstitucionales con sus pares en el mundo. Aquí la única restricción que hay, o digamos la gran oportunidad, si se quiere ver de manera positiva y optimista, como hay que verlo, es que la ley restringe a que estos acuerdos se lleven a cabo en las áreas competentes de sus pares, que se lleven a cabo actividades entre pares con base en los mandatos que tengan esas autoridades locales que están celebrando los acuerdos interinstitucionales. Esto es muy importante y esto está perfectamente regulado y tiene efectos legales. La agenda multilateral es el sexto componente de nuestro curso para desplegar también todas las áreas en las que la Secretaría se vincula a través de los organismos multilaterales, cuál es la agenda de México, y sobre todo aquí hay que ver, y subrayo, la agenda de desarrollo, la agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Esto es importantísima para todo el trabajo de internacionalización de las ciudades, porque ahí sí que vamos todos juntos a través de un hilo conductor, no solo nacional, sino internacional. Cómo debe llevarse a cabo, cómo debe ejecutarse la Agenda 2030 para el desarrollo, y la propia agenda en sí misma es un gran documento que es una guía para los gobiernos federales, locales, estatales o centrales en el caso de los países. Entonces, en el caso mexicano nos garantiza coherencia para el diseño de políticas públicas, nos garantiza coherencia para la asignación de presupuestos, nos garantiza participación de distintos actores del Congreso Federal, de los congresos estatales, del sector privado, de los gobiernos locales, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esta agenda multilateral que nosotros presentamos, pues aquí ofrece un gran espacio para interacción a nivel internacional de las ciudades, porque al final de cuentas, pues estos grandes acuerdos que se firman ahí en la Asamblea General de Naciones Unidas, como lo que está pasando el día de hoy, estas grandes ceremonias, estos eventos tan fastuosos, pues al final del día se tienen que cumplir, implementar en el ámbito local, sobre todo si hablamos del tema de desarrollo. De ahí la importancia de la agenda multilateral, aunque no es el único tema, yo sí lo subrayaría como el más relevante. Y finalmente, dos rubros
que componen la parte final de nuestro curso, la participación de las ciudades mexicanas en redes mucho más amplias a nivel internacional, redes preconstruidas por otros grupos de ciudades, por zonas en todo el mundo, pues que les da también una oportunidad de vinculación muy fuerte, muy potente para todos los ámbitos que hemos mencionado, ¿no? Y en último de los puntos es la vinculación con la diáspora, los mexicanos en el exterior, y qué bueno que estamos hablando de la cooperación transfronteriza, porque vaya que es dinámica la relación en la zona fronteriza norte de México y sur de Estados Unidos. Hay una cantidad gigantesca de negocios que se hacen en cada día, pues hay ahí cifras muy autoexplicativas del número de millones de dólares que cruzan por la frontera todos los días, el intercambio de personas, el intercambio de bienes. Entonces, esta vida transfronteriza pues es parte de la comunicación que es necesario establecer entre las comunidades de México y Estados Unidos. Pero yendo más allá, pues también conectar con todas las comunidades mexicanas en el exterior. En Estados Unidos pues hay una serie de zonas en el país que se pueden identificar muy bien en dónde se asientan comunidades mexicanas de distintos orígenes. Entonces ahí hay otro cabo que atar entre una ciudad en particular de México con una comunidad que puede ser originaria de esa ciudad o de un estado al que pertenece esa ciudad, para fortalecer también esta vinculación. Esto es importantísimo, esto es eficiente y es coherente. Y por último, con otras comunidades de México que tienen otro tipo de experiencias, como son las comunidades en Canadá, que trabajan bajo un sistema de visas temporales, programas temporales. Entonces, estos hay que saberlo muy bien para poder atenderlos, para poder impulsarlos, para apoyarles y también para que ellos puedan generar parte de sus ganancias a la economía local de los lugares de donde son originarios con sus familias y no únicamente pues esas remesas que traen como producto de su trabajo arduo se vayan al gasto corriente. Es importante también brindar esta educación en materia financiera. Y con el resto del mundo, pues la comunidad tiene otras circunstancias, otras particularidades. Entonces también es importante saber qué hacen otros mexicanos en el mundo, trabajando en distintos negocios, estudiando, para poder aprovechar esa capacitación que tienen o esa experiencia en el ámbito profesional, comercial, tecnológico, para poder vincularlo con la realidad de su ciudad o del estado al que pertenece. Y creo que el instituto ha tenido una gran experiencia a través de estos cursos de capacitación, los vamos a seguir ofreciendo. Entonces, encantados de seguir sumando a este esfuerzo tan importante, que en la última instancia de lo que hacemos nosotros, pues le damos difusión también a través pues de un área de difusión que tiene el instituto, que se conecta con la difusión de la Secretaría. Entonces, estamos innovando en un área en la que había cierta experiencia, pero ahora se está institucionalizando, tiene un marco de referencia y ya tenemos una experiencia de 2 años en la capacitación. Yo agradezco nuevamente por la invitación para esta intervención y nuevamente muchas felicidades a la facultad por sus primeros 60 años de existencia. Muchas gracias. Gracias, Montserrat, también. Muchísimas gracias, maestro Alday, por esta muy brillante intervención. Prácticamente has desmenuzado el contenido del ABC de la internacionalización, que justamente apunta a profesionalizar la acción internacional local, a que sea una política pública. Justamente ahí está la publicación. Y muy relevante esta profesionalización a través del curso del ABC de la internacionalización que ha promovido, que ha integrado el Instituto Matías Romero en coordinación con la Dirección General de Coordinación Política, y comentarles que justamente ahorita está abierta la convocatoria para creo que vamos en la 5ª edición del curso, entonces está abierta para los funcionarios locales, ¿no? Para que la puedan aprovechar. Y creo que también un apunte es la evolución que ha tenido esta acción internacional local de visiones a lo mejor más tradicionales, más asistencialistas, a que cada vez más los gobiernos locales intercambian mejores prácticas, experiencias, políticas públicas en redes de cooperación
horizontal que justamente les facilitan poder profesionalizar y poder mejorar su gestión local. Continuamos, por favor, con la intervención de nuestro querido doctor Jorge Schiavón. Él es profesor investigador titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE desde 1999. Fue secretario general del CIDE 2004-2007, director de su División de Estudios Internacionales 2007-2010, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 2011-2013. Ha publicado más de 100 productos académicos sobre relaciones internacionales y política exterior, entre ellos 16 libros. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. En fin, podríamos estar aquí una hora leyendo su currículum y no acabar, porque es realmente un experto, un gran amigo, un gran aliado. Muy bienvenido, mi querido Jorge. Justamente queremos platicar contigo cuál es la relevancia del ABC, qué es lo que aporta, cuál es su valor agregado. Y si me permites, y aprovechando esa experiencia de más de 20 años que tienes en los temas de acción internacional local, ¿cuál es la evolución que tú ves en la internacionalización de las ciudades mexicanas? Adelante, por favor. Monse, muchísimas gracias por la generosa presentación y voy a resumir en una frase tu pregunta de la importancia de este documento, el ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas. Es el documento más importante publicado a nivel mundial sobre cómo acompañar, facilitar y dar las bases estratégicas a los gobiernos locales en México, pero replicable en América Latina y en el resto del mundo, para su internacionalización. Y esto marca, y nos debemos de sentir orgullosos de ello, que México tiene un gran liderazgo a nivel internacional en la promoción de las relaciones internacionales de los gobiernos locales, y es una buena práctica a nivel internacional. Sin embargo, esto no ha sido así siempre. Esto ha ido evolucionando, pero antes de platicarles cómo ha ido evolucionando, que es la segunda palabra de Monse, la segunda pregunta de Monse, lo que quisiera hacer es agradecer muy sinceramente que me hayan invitado a presentar esta espectacular publicación, porque refleja una alianza estratégica que se ha establecido entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fundación Konrad Adenauer y el CIDE para el estudio a profundidad de la internacionalización de los gobiernos locales, pero mucho más importante, no solo entenderlo académicamente para platicarlo en las universidades, sino más bien para tomar esa información y proponer acciones de política pública, es decir, que esta investigación sea relevante, pertinente y útil para mejorar la internacionalización de los gobiernos locales con un objetivo central, que es maximizar el bienestar de las poblaciones, particularmente en México, en términos de seguridad y en términos de bienestar. Y me siento doblemente honrado porque estoy compartiendo el foro con dos de los pilares, de las piedras angulares de la internacionalización de los gobiernos locales en México en el curso de los últimos 20 años. Montserrat Iglesias, realmente este ABC es hijo del gran trabajo que ha hecho Monse como directora general adjunta de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también Alejandro Alday como el director general del Instituto Matías Romero y la creación de este curso para justamente profesionalizar la acción internacional de los funcionarios mexicanos. Si no hubiera sido por la Dirección General de Coordinación Política del Trabajo de Monse y por el Instituto Matías Romero, la Academia Diplomática Mexicana, no hubiera sido posible tener esta gran obra. Y además, la Fundación Konrad Adenauer, que se ha apropiado de este proyecto gracias a la generosidad de su representante en México, el ingeniero Hans Blomayer, que lo escucharon hace rato, y una brillante presentación de Laura Phillips como su representante adjunta, y el director de proyectos de la Fundación, Patricio Garza, que también gracias a este gran esfuerzo es que tenemos esta gran obra. Y ahora sí, entro en materia directamente, y lo que quiero hacer es platicarles lo que aprendí yo al leer el ABC de la internacionalización de las ciudades mexicanas y también lo que he aprendido en 20 años de estudiar este importantísimo fenómeno. Primero, ha habido una evolución, y esta era la segunda pregunta de Montserrat, en cómo se conceptualiza desde los gobiernos centrales, federales, en el caso mexicano, la acción internacional de los gobiernos subnacionales, lo que se llama paradiplomacia. Y lo que hemos visto, y me ha tocado verlo presencialmente, y además he tenido el honor y privilegio de trabajar con pues, prácticamente todos los cancilleres que ha habido en México desde el año 2000, y ha cambiado radicalmente. ¿Cómo ha cambiado en tan solo 20 años? Pasó de la negación
la Secretaría de Relaciones Exteriores decía, no, no se puede, solamente la política exterior es una facultad exclusiva del gobierno federal mexicano y no se pueden hacer relaciones internacionales por parte de gobiernos locales. Después se pasó a la exclusión, es decir, bueno, si lo están haciendo está bien, pero yo no les voy a hacer caso. De ahí se pasó a la tolerancia, es decir, lo están haciendo, pues hago como que no lo veo, pero que siga sucediendo. Y finalmente, el apoyo más grande que ha ocurrido fue en la administración anterior y en la actual administración, donde se pasó en la administración anterior del apoyo a la actividad internacional de los gobiernos subnacionales a la actual administración, y creo que tiene mucho que ver con la figura del canciller, que es ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y que hizo una gran actividad internacional. Es más, yo diría que fue una de la internacionalización de gobiernos estatales más exitosa. Ahora, como canciller de la República, se da el fuerte apoyo y la promoción de la internacionalización de los gobiernos locales, estatales y ciudades mexicanas. Y justamente la publicación de esta obra es la mejor señal de esta búsqueda de promoción, acompañamiento y facilitación que quiere hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y que entiende que la paradiplomacia o las relaciones internacionales de los gobiernos locales no amenazan a la política exterior de México, que esa sí es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, sino que la complementan, la acompañan y la facilitan porque promueven justamente el desarrollo local. Por lo tanto, esta obra, el curso virtual que hizo el Matías Romero y el seminario bimestral, el webinario al cual los vamos a invitar a todos ustedes que tenemos entre Cancillería, CAS y CIDE para la discusión pública de estos temas, se han convertido en los proyectos de investigación más importantes de esta colaboración. Y también les quiero presumir que antier me llegó el hermano menor del ABC, que es la internacionalización de los gobiernos locales en México. Este es el resumen ejecutivo. Llegará el libro el lunes de la semana próxima, el cual es resultado nuevamente de otro trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores con el liderazgo de Montserrat Iglesias de 2 encuestas que hicimos, primero a los estados y ahora a las ciudades mexicanas, para conocer sus capacidades, su profesionalización, sus necesidades, sus retos. Por lo tanto, seguimos trabajando y seguiremos trabajando juntos para promocionar, avanzar y asegurarnos de que la acción internacional de los gobiernos locales mexicanos sea en beneficio del bienestar y la seguridad de los mexicanos. ¿Qué es lo que quisiera hacer en los siguientes 10 minutos que me quedan de los 15 que me otorgaron? Quisiera contestar 4 preguntas fundamentalmente, que son, ¿qué es la acción internacional de los gobiernos locales? Segundo, ¿por qué ha incrementado exponencialmente esta actividad internacional en el curso de las últimas 2 décadas? Tercero, ¿para qué? Es decir, ¿por qué los gobiernos subnacionales están en este esquema de creciente internacionalización? Y finalmente, ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo? Les adelanto que la respuesta del cómo es justamente esta obra que acompaña y facilita al proceso de profesionalización. Empiezo por el qué. A ver, lo que hemos visto en el curso de los últimos 20 años es un proceso de fragmentación en las relaciones internacionales y vemos crecientemente cómo no solo los gobiernos centrales llevan a cabo la política exterior, sino vemos cómo dentro de gobiernos federales como el mexicano, también dentro del ámbito administrativo, no solo es la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también todas y cada una de las secretarías de Estado de México, el día de hoy tiene una Dirección General de Asuntos Internacionales que conducen su actividad internacional. Y en buena medida esta diplomacia administrativa, como se conoce, facilita mucho la cooperación internacional y un caso muy particular es en la relación México-Estados Unidos. El DEAN, diálogo económico de alto nivel que se acaba de reinstalar, es un muy buen mecanismo de cooperación en temas que van más allá de la mera política exterior. Y esto se conoce como diplomacia administrativa, pero también vemos cómo crecientemente hay una actividad internacional del legislativo, se le conoce como diplomacia parlamentaria, y también de otros actores públicos, particularmente de los gobiernos de los estados y de los gobiernos de las ciudades. Esto se conoce justamente como diplomacia local, paradiplomacia o internacionalización de gobiernos locales. Y hemos visto cómo justamente hay este aumento en la actividad internacional y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? O sea, ¿por qué ha aumentado exponencialmente en el curso de los últimos 20 años la actividad internacional de los gobiernos subnacionales que no lo veíamos en la década de 1980?
En el caso mexicano empieza a partir de la década de 1990. La razón tiene que ver con variables internacionales y con variables nacionales. En el caso internacional, lo que vimos particularmente a partir de la década de 1980 es un proceso de globalización e interdependencia que lo que hace es que reduce dramáticamente los costos de participación internacional, porque se reducen los costos de transferencia de recursos, los costos de el comercio internacional, los costos de movilidad. Y esto obviamente facilita y abarata el hecho de que otros actores más allá de los estados nacionales soberanos conduzcan relaciones internacionales. Pero no solo son estas variables internacionales de globalización e interdependencia. En el caso mexicano, lo que vimos fue un cambio triple en la década de 1990. Primero y antes que nada, vimos una reforma económica de carácter estructural hacia una economía abierta hacia el exterior, que lo que hace es promover las exportaciones y atraer la inversión extranjera directa de un sistema muy cerrado de industrialización a través de la sustitución de importaciones. El ejemplo más claro es, en 1980, la suma de importaciones y exportaciones de México representaba menos del 25% del Producto Interno Bruto del país. El día de hoy, de cada peso que ustedes traen en su bolsillo, 79 centavos son la suma de importaciones y exportaciones. ¿Qué significa eso? Que México se convirtió en un país en el cual lo internacional es fundamentalmente relevante para garantizar el desarrollo y el bienestar de las poblaciones. Y no solo eso, sino que pasamos de exportar el 85% que eran exportaciones petroleras en el año 1980, al día de hoy el 85%, el 90% ya de las exportaciones mexicanas son no petroleras. Pasamos de ser monoproductores a ser verdaderamente una economía globalizada. Y justamente es a nivel de los gobiernos locales donde se dan estos procesos productivos de exportación y de recepción de inversión extranjera directa. Segundo gran cambio que vimos, además de esta reforma económica estructural, tiene que ver con la descentralización de facultades que vimos en México durante la década de 1990, cuando el gobierno federal empieza particularmente en temas de salud, en temas de educación, a pasar esas facultades a los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, son gobiernos subnacionales que tienen ahora nuevas responsabilidades y que la internacionalización les ayuda a conducirlas. Pero probablemente la tercera variable sea tan importante como las dos anteriores y es un proceso de descentralización fiscal en el país. En 1980, solamente el 4% del gasto público en este país se ejercía por gobiernos subnacionales. El día de hoy, casi el 40% del gasto público en este país se ejerce por gobiernos estatales y gobiernos locales. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos subnacionales en México tuvieron los incentivos por los cambios en el sistema internacional, por los cambios en la reforma económica estructural en México, pero también con mayores facultades y con mayores recursos. Y por lo tanto, ¡boom!, explotó la acción internacional de los gobiernos locales mexicanos en el curso de las últimas 2 décadas. Y el aumento lo he medido a través de mi actividad académica y ha aumentado tan solo en los últimos 15 años en casi 100%, es decir, se ha duplicado la acción internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos, aunque también se observa una enorme variación donde el 70% de la actividad internacional de los gobiernos locales está concentrado en tan solo el 30% de las entidades federativas. Por cierto, Baja California es una de ellas con gran actividad, el Estado de México, Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato y otros estados del Bajío mexicano. Ahí vemos cómo se concentra la actividad internacional y son justamente aquellos estados que se han internacionalizado, aquellos que el día de hoy tienen mayores niveles de desarrollo interno, de crecimiento económico y de mejor distribución de la riqueza. Por lo tanto, ha sido una buena estrategia en términos de promover el desarrollo local. Entonces, ya sabemos qué es y ya sabemos el por qué. Ahora, la pregunta esencial es, ¿para qué? O sea, ¿por qué los gobiernos locales quieren llevar a cabo esta internacionalización? La respuesta es muy sencilla, porque el desarrollo se da a nivel local y la responsabilidad de los gobiernos estatales y de las ciudades mexicanas y de los municipios es proveer seguridad y bienestar para sus poblaciones. Entonces, ¿para qué? Para conseguir fundamentalmente 4 objetivos. Primero, la promoción de sus exportaciones en el exterior. No es lo mismo que se vendan los vinos del Valle de California a que se vendan los vinos de Querétaro en el mercado internacional. ¿Por qué?
porque si se venden los vinos de Baja California, quienes se verán beneficiados son ustedes, la población de Baja California y particularmente de Ensenada. Por lo tanto, hay una competencia entre los gobiernos locales para la promoción de sus exportaciones en el mundo, porque son en esos lugares donde se generan finalmente los beneficios de esa exportación. Segundo, para la atracción de inversión extranjera directa, no es lo mismo que la nueva planta de Audi o de Volkswagen o de cualquier industria se localice en el estado de Guanajuato, en el de Querétaro, en el de Aguascalientes, en el de Jalisco o en el de Baja California. ¿Por qué? Porque esa inversión extranjera directa, dependiendo de dónde se ubique, es donde generará las cadenas de valor, los empleos, se pagarán los impuestos y por lo tanto promoverá el desarrollo. Y la pelea no solo es entre estados, es ahora entre ciudades. No es lo mismo que se ponga en León, Guanajuato, que en Celaya, que en Silao. Y por lo tanto, esta gran competencia justamente para la atracción de la inversión, pero a mi territorio para promover el desarrollo local. Tercera cosa es justamente lo que ya nos adelantaba tanto Laura como Monse y como Alejandro Alday, el tema migratorio. Como ustedes saben, tenemos 36 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, de las cuales recibimos aproximadamente 40,000 millones de dólares de remesas. Bueno, pues los estados mexicanos están muy interesados en mantener viva la relación con sus comunidades en el exterior, sí, para mantener los lazos culturales y de cercanía, pero también para mantener vivos los flujos de recursos y remesas. En el último estudio que hicimos de la encuesta México, las Américas y el Mundo, 21% de las familias mexicanas recibían remesas. Tristemente ha caído a niveles de 16% en el último levantamiento, pero significa que entre 1 de cada 5, cada 6 familias mexicanas, en buena medida, depende su bienestar de las remesas que reciben del exterior y por lo tanto mantener viva esa relación con las comunidades para darles protección, para acompañar al gran trabajo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en la protección a mexicanos en el exterior. También se suman los gobiernos subnacionales. Y finalmente, cuarta razón, tiene que ver con la cooperación internacional descentralizada. Se busca en el exterior a socios que me ayuden a resolver problemáticas que identifico yo a nivel de mi ciudad o de mi estado. Y esto ha promovido justamente la cooperación internacional, y no solo es el envío de camiones de bomberos, ambulancias y demás, sino una verdadera cooperación en la cual, por ejemplo, prácticamente todos los bomberos de Jalisco han sido capacitados en Canadá y tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos en Jalisco, pero cuando tuvieron los problemas de incendios en Canadá, ¿quiénes fueron los primeros en ir a ayudar a ello? Justamente los bomberos jaliscienses que habían sido capacitados en Canadá. Pero esto se multiplica exponencialmente, como decía Montserrat Iglesias, con más de 1,500 acuerdos interinstitucionales entre gobiernos estatales y locales mexicanos con contrapartes en el exterior para atender diferentes temáticas de cooperación internacional. En pocas palabras, la acción internacional de los gobiernos locales genera bienestar a través de la promoción de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa, la atención y cercanía con comunidades en el exterior y la promoción de la cooperación internacional descentralizada. Y finalmente, cerraré con la última pregunta, que es el cómo. ¿Cómo se lleva a cabo esta acción internacional? Bueno, justamente siguiendo los lineamientos muy claros establecidos en la Ley sobre Celebración de Tratados de 1992, que establece que los gobiernos subnacionales mexicanos tienen la facultad de establecer compromisos jurídicos de derecho internacional público con contrapartes en el exterior, justamente a través de los acuerdos interinstitucionales. Pero aquí, siguiendo lo que ya decía también Alejandro Alday, el director general del Matías Romero, se tienen que cumplir 3 características para que sea factible la firma de estos acuerdos interinstitucionales. Primero y antes que nada, que esté dentro de las áreas de facultad de un gobierno estatal o local. Es decir, no pueden firmar un tratado de libre comercio porque eso depende del gobierno federal, pero sí pueden establecer esquemas de cooperación en materia de ciencia, tecnología, comercio, facilitación de inversiones, etcétera. Eso sí recae en las facultades de los gobiernos locales. Segundo, deben de obtener un dictamen de ley que es dado de procedencia por la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque queremos tener acuerdos interinstitucionales que verdaderamente sean válidos y útiles para promover el desarrollo mexicano. Y tercero, deben de estar inscritos como todo tratado internacional que debe ser público para ser válido y vigente,
en el registro de acuerdos interinstitucionales que justamente recae dentro de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, si se cumplen estas tres características, estos acuerdos interinstitucionales son los mecanismos de cooperación internacional. ¿Y cómo se da esta cooperación? Eso no se los voy a decir, eso los voy a invitar, que lean ustedes el ABC de la internacionalización de los gobiernos locales, que como nos dijeron justamente Laura, Monse y Alejandro, lleva de la mano a un gobierno local mexicano en su proceso de establecimiento de la estrategia, las acciones, los mecanismos y la ejecución de su internacionalización. Por lo tanto, celebro nuevamente la presentación de este gran reporte que pone a México en alto y que es una buena práctica replicable, y celebro también nuevamente esta gran cooperación estratégica entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fundación Konrad Adenauer y el CIDE. Y por cierto, vamos a regalar dos de estos, dos de estos ABCs de la internacionalización a las personas que hagan las dos mejores preguntas a los miembros del panel. Y será Laura quien juzgará las mejores preguntas para poder entregar estos regalos a los participantes. Cierro diciendo, es importantísimo en un lugar como Tijuana y Baja California la internacionalización de los gobiernos locales para ustedes como ciudadanos, porque les genera bienestar, pero también para ustedes como expertos en relaciones internacionales y economía, porque es un nuevo ámbito de desarrollo profesional en expansión gigantesca, donde ustedes pueden encontrar trabajo como internacionalistas en el gobierno del estado o de las ciudades de Baja California y de todo México para la promoción internacional de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Jorge, por esa siempre muy, muy brillante intervención, ¿no? Definitivamente la acción internacional local ya es una herramienta indispensable para los gobiernos justamente locales para generar oportunidades de desarrollo. Y como tú bien dices, no se contrapone con la política exterior, sino la complementa desde una visión de Estado, desde una vocación federalista. Damos paso a continuación a las preguntas del público, justamente para que se puedan ganar estas dos publicaciones. Empezamos con Santiago García. Él pregunta para el maestro Alday, ¿qué impacto tiene la reciente cumbre de la CELAC en materia de internacionalización de los gobiernos locales en México? Bueno, yo diría que es importante desde todos los puntos de vista, porque la CELAC efectivamente planea una agenda de trabajo, pero a la mitad de la gestión de México como presidencia de la CELAC fue que se declaró la pandemia por la OMS. Entonces la CELAC tuvo que modificar su agenda de trabajo y orientarla más en atender, pues en primer lugar, la emergencia que presentó la pandemia en los primeros meses a partir de marzo del 2020, y después buscar cómo a través de las capacidades nacionales de cada país establecer una colaboración científica, buscar mecanismos de colaboración también para conseguir vacunas, distribuir vacunas. Entonces, esto evidentemente se ve desde el ámbito nacional, pero pues los científicos, los insumos, en algunas ocasiones también fondos, pues provienen de entidades locales o de ciudades que brindan pues a sus mejores científicos, a sus mejores hombres y mujeres para poder colaborar en ello. Creo que la CELAC ha sido un punto de encuentro muy importante en esta lógica de apoyo para combatir la pandemia en beneficio de las sociedades. Y como hemos visto tanto en México como en otros países, la conexión, por ejemplo, con Argentina nos permitió generar vacunas. Esto se dio como un resultado concreto en el marco de la CELAC. La donación de una serie importante, de un número importante de vacunas también para algunos países, pues se dio gracias al trabajo que se está dando en este momento en CELAC, precisamente enfocado en el combate a la pandemia. Entonces, creo que es muy importante. Las ciudades tienen un papel que desempeñar aún en estos contextos, porque sobre la agenda de la CELAC pues pasan temas de cooperación, temas de desarrollo. Si recordamos la agenda original de CELAC,
pues tenía que ver con desarrollo, con Agenda 2030, y ahí no hay manera de que estén excluidas las autoridades de las ciudades o de los municipios, en el caso mexicano, para beneficiarse, para aprender y para compartir también sus experiencias con los socios de los países que integran esta comunidad de estados de América Latina y del Caribe. Muchísimas gracias, maestro Alday. Yo adicionaría también que de manera creciente los gobiernos locales mexicanos están muy interesados en la cooperación descentralizada con sus pares en América Latina. Tenemos registrados más de 200 acuerdos interinstitucionales justamente entre gobiernos locales mexicanos y América Latina, y tenemos fondos de cooperación. Hay un fondo de cooperación con Chile que también tiene su expresión en una cooperación local. Se está trabajando en este momento en temas de inclusión digital entre gobiernos locales mexicanos y gobiernos locales chilenos. Tenemos el fondo de cooperación también con Uruguay. En fin, una creciente participación de gobiernos locales mexicanos en este tipo de esquemas, ¿no? De esta relación, de esta importante relación de México con América Latina, que tiene también su expresión en la participación local. Tenemos otra pregunta de Leonel Angulo para el doctor Jorge Schiavón. Pregunta, ¿hasta qué punto puede impactar la economía de las ciudades transfronterizas el cierre parcial fronterizo con Estados Unidos? De manera gigantesca. Y tiene mucho que ver con justo lo que platicábamos en el panel anterior, que ya podemos hablar de un tercer país a nivel de la frontera México-Estados Unidos, donde existe una dinámica propia que muchas veces escapa a las relaciones con las capitales, con Washington y con la Ciudad de México. Este tercer país, que es la frontera México-Estados Unidos, está no solo integrada en términos económicos por el enorme flujo comercial y financiero, sino también está integrada socialmente por el enorme flujo del día a día que pasa esta frontera de norte a sur y de sur a norte. Cuando cercenamos la mitad de esa ecuación y solamente se puede fluir del norte al sur y no del sur al norte, la afectación es gigantesca. Es gigantesca en términos de las ciudades fronterizas del lado estadounidense, que no están recibiendo a los compradores mexicanos, y del lado mexicano, donde hay menores incentivos para que vengan los turistas también por esta dificultad de cierre de la frontera. Pero también hay muchos connacionales, y ustedes lo saben porque seguramente será su primo, su hermano o hasta su padre, que viven de este lado y trabajan del otro. Y esto ha cercenado y ha dificultado el establecer no cadenas de valor productivas en productos, pero sí cadenas de valor productivas en servicios, muchas veces a nivel fronterizo. Por lo tanto, la afectación del cierre fronterizo es enorme, pero para los dos lados y para las dos comunidades, que ya no quiero hablar de dos comunidades, quiero hablar de una sola comunidad fronteriza en este tercer país, que es la frontera México-Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Jorge. Tenemos una pregunta aquí también para Laura. Preguntan si pudieras darnos un ejemplo de las relaciones internacionales entre México y Alemania desde el enfoque local. Gracias. Pues un ejemplo que yo tengo es el de pues vamos a tener la Hannover Messe aquí en México en 2 semanas. Y estamos organizando y francamente lo que es impresionante con eso, en mi opinión, es simplemente que mirándola desde una perspectiva de la integración y la cooperación regional junto con las relaciones internacionales que tiene esta región, pero también los estados únicos, ¿no? Que la componen con Alemania, las ciudades alemanas, el sector privado alemán, la industria alemana y la plataforma que se ha creado ahí para compartir como las mejores prácticas en el ámbito tecnológico y de innovación entre ambos países sería un ejemplo. Muchísimas gracias, Laura. Tenemos más preguntas, hay mucho interés, pero ya estamos en tiempo y bueno, tenemos que ser muy respetuosos del próximo panel. Entonces yo quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas. Les estaremos pasando estas preguntas también del público. Quiero agradecer muy especialmente a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Baja California, y nuestro reconocimiento y agradecimiento muy especial para el doctor Rafael Velázquez, que es justamente el artífice, el articulador de todo este esfuerzo y que es también un aliado muy estratégico de la Cancillería en estos temas de acción internacional local. Agradezco muchísimo al doctor Jorge Schiavone, al maestro Alejandro Alday, a la maestra Laura Phillips, a la Fundación Konrad Adenauer, al ingeniero Hans Blomeyer por este esfuerzo, por esta coordinación. A todos nuestro público, invitarlo a que puedan consultar el ABC de la internacionalización de las ciudades, que está también en línea, ¿no? Ustedes pueden orientarlo, pueden consultarlo, que puedan participar también en el curso que tenemos en línea del Instituto Matías Romero, y en fin, refrendar y reiterar la mejor disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Coordinación Política, de la licenciada Jimena Escobedo como su titular, para seguir acompañando la acción internacional local y que esta sea cada vez más una política pública que traiga beneficios tangibles al desarrollo de México. Muchísimas gracias de nuevo por su atención. Muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias a todos y todas. Un gusto. Muchas gracias, Monse, y muchas gracias al doctor Schiavone y a la doctora Phillips. Gracias. Gracias a todos y todas. ¿Quién quiere al ABC? Se repitió 3 veces en la presentación, una vez por Montserrat Iglesias, otra vez por Alejandro Alday, otra vez por mí, el número aproximado de acuerdos interinstitucionales que tiene México. Quien lo diga, grítelo. ¿No? 1,500, acá ganaron. Muy bien. Y la segunda pregunta es, híjole, para regalar el otro, no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál era, y estoy hablando en tiempo pasado, la capital de la República Federal Alemana? No, no, Yo lo quiero. no. La capital de la República Federal Alemana antes de la unión entre las dos Alemanias. No. ¿Quién dijo Bonn? Perfecto, allá atrás. Obviamente el profesor Velázquez ya lo había dicho, por eso dije que no, pero entonces para allá atrás es el segundo. Ah, es profe. No se lo... Era para estudiantes. Otra capital. Muy bien. Dado que Laura Phillips es nacional de Luxemburgo, el que me diga la capital de Luxemburgo. Exacto. ¿Sí? ¿Quién dijo? Ya, te la llevas. Muy bien. Bravo.